presencia. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión, también queremos extenderle nuestro agradecimiento a usted. Si acaso usted ha sido una persona que fielmente nos ha escuchado, ha atendido nuestras clases bíblicas y predicaciones, gracias. Pero quiero decirle que ahí en la pantalla de su televisor tiene toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros, y aún también nuestro domicilio para que venga y nos visite. Le queremos conocer. Yo estoy seguro que usted también quiere conocer a esta congregación. Estamos listos para que mutuamente nos vengamos a juntar en compañerismo en el Señor y para que así podamos gozar de la comunión uno con el otro. Por lo que bienvenido y está invitado para que venga cuando tenga tiempo. Para todos los demás que estamos aquí, pues ya pienso que ahora se mira un poco oscuro afuera, hermanos. No se me van a quedar dormidos, ¿por qué? Porque con este frío da sueño, hermano. Ojalá que hagan tomar una fiesta, porque si no, se van a quedar dormidos. Me acuerdo que había un hermano que le pegaba a veces al púlpito cuando miraba a alguien que se estaba cabeceando. Vamos a orar. Eterno Dios, en esta ocasión, Padre Santo, nuevamente queremos entregarnos a usted. Le damos gracias, Eterno Padre, por el privilegio que hemos tenido de poder participar en las oraciones, cantos y la distribución de la Santa Cena, Eterno Padre. Y ahora que estamos listos, Eterno Dios, para entrar en nuestra clase bíblica, le pido pues, Eterno Dios, que nos ayude a cada uno de nosotros para que así podamos estar atentos a su palabra y escuchar aquello lo cual usted tiene para nosotros en esta ocasión. Le pido, Padre Santo, que esté con este servidor suyo. Gracias por el privilegio, la bendición, Eterno Dios, de poder pararme delante de esta audiencia, sus hijos, Padre, para poder poner la palabra. Te pido, Eterno Dios, que me ayude para que pueda con claridad y con sencillez, Eterno Dios, comunicar aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente durante la meditación y el estudio del tópico que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Te pido, Padre Santo, por todos quienes estamos presentes, que podamos estar atentos a lo que usted habrá de comunicarnos, Eterno Dios, y que podamos, Eterno Padre, entender qué es lo que usted quiere para mi propia vida, Eterno Padre. ¿Qué es lo que usted demanda de parte mía, Eterno Dios? Para que lo que vamos a estudiar se pueda asimilar en nuestra vida, para que así podamos nosotros también demostrar aquello lo cual los primeros cristianos demostraron en su vida, Eterno Dios. Ayúdanos pues para poder llegar a este punto al terminar nuestra clase. Le pedimos todo esto, Eterno Dios, en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, si usted recuerda bien, cuando entramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pudimos estudiar las 7 iglesias de Asia. Y nos estuvimos ahí un poco de tiempo porque queríamos ver cada iglesia, el carácter de cada iglesia. Y para resumir el carácter de cada iglesia, pues tenemos, por ejemplo, en capítulo 2 tenemos 4 iglesias y las podemos identificar de la siguiente manera. Una iglesia sin amor, una iglesia sufrida, una iglesia tolerante y una iglesia adúltera. Y claro que el adulterio es espiritual ahí, ¿verdad? Cuando usted lee el capítulo 2 se dará cuenta de que nuestro Señor Jesucristo ha catolizado, ¿verdad? Ha puesto en una categoría a cada congregación con una simple palabra. Pero cuando entramos en el capítulo 3 miramos nosotros que Jesucristo continúa hablando de 3 congregaciones o 3 iglesias más. Y estas congregaciones o iglesias, Jesucristo viene primeramente a nombrar, la iglesia muerta, la iglesia fiel y la iglesia tibia.
Y nunca durante el estudio del libro Apocalipsis estuvimos viendo nosotros una congregación próspera. Es decir, congregaciones que pudiéramos nosotros leer y poder darnos cuenta de que tal congregación era una congregación que estaba demostrando prosperidad, una congregación próspera en su manera de desarrollarse desde su inicio hasta el tiempo que miramos nosotros en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Pero en el estudio del Nuevo Testamento miramos nosotros, por lo menos yo miro solamente 3 congregaciones que llegan a esta estatura, es decir, iglesias prósperas. Y usted las puede leer y puede estar, puede desarrollar un estudio sobre ellas, ¿verdad? Pero iglesias prósperas. Número 1, tenemos la iglesia en Jerusalén. Y esto lo miramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 2, y versículo 42 al 47. La segunda iglesia próspera es la iglesia de Antioquía. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 11, del 19 al 30. Y la tercera congregación próspera es la congregación de Filipos. Y esto lo miramos en el libro de Filipenses, capítulo 1, del 3 al 11. Me parece que el hermano Ezequiel García predicó sobre esto en la confraternidad, ¿verdad? Sobre el versículo 6. Si ustedes recuerdan, si fueron a la confraternidad. Pero como quiera, ¿verdad? Estas son las 3 iglesias que miramos nosotros en el Nuevo Testamento, que vienen a demostrar una prosperidad en su desarrollo. Vamos a estudiar cada una de estas iglesias y tratar de sacar todo el beneficio, toda la instrucción que estos versículos nos enseñan. Y al hacerlo, lo que quiero yo que hagamos nosotros, esta congregación, esta iglesia, que nosotros nos vengamos a contrastar con estas congregaciones, estas iglesias, para ver si acaso nosotros también somos una iglesia próspera. Dios quiere que nosotros vengamos a prosperar como congregación, que vengamos a prosperar como iglesia. Y hay ciertos beneficios que nosotros podemos mirar en estas congregaciones prósperas. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. El tema o tópico que vamos a estar estudiando es beneficios. Algo tiene estas cosas que están secando rápido. Beneficios de una iglesia próspera. Beneficios de una iglesia próspera. Así que vamos a primeramente leer Hechos capítulo 2 y versículos 42 al 47, para que nosotros podamos ver la primera iglesia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y versículo 42 al 47. Y sigan la lectura mientras que yo leo estos versículos. Hechos 2, 42 al 47. Note lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra cosa, se secó. Este es purple. No me gusta este color, Bueno, primeramente, vamos primeramente a mirar la historia. Espero hacerlo bien. La historia, ¿verdad? Es decir, en cómo esta iglesia vino a ser una iglesia próspera. Primeramente tenemos que entender que esta iglesia es una iglesia que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando ya de miles de años. Cuando vamos al libro de Génesis, estamos hablando del año 4004, antes de la venida de Jesucristo. Y claro que no sabemos las fechas exactas. Sin embargo, nos podemos aproximar algunas fechas y podemos decir, ¿verdad?, que fueron muchos años antes de la venida de Jesucristo. Miramos nosotros que esta iglesia ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, y no vamos a leer los textos porque el tiempo se me pasa, ¿no? En Isaías capítulo 2 y versículos del 1 al 4, ahí se está profetizando sobre la iglesia que se debía establecer en el monte en Jerusalén. Y claro que se está refiriendo a la iglesia de Jerusalén. Cuando vamos al libro de Miqueas, capítulo 4, del 1 al 4, ahí nuevamente se repite lo mismo que Isaías. Y miramos nosotros que esta iglesia iba a ser establecida en Jerusalén. Solo que miramos nosotros que esta iglesia fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y luego ya acercándose al tiempo de su establecimiento, más o menos como el año 26 después de Cristo, ya estamos hablando que pasaron muchos años, Jesucristo mismo viene a declarar las siguientes palabras. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Refiriéndose a la misma que Isaías capítulo 2 y Miqueas capítulo 4. Y claro que usted puede decir, bueno, ¿qué pasó con Daniel? Bueno, Daniel ahí, ¿verdad? Pero en Daniel dice, en los días de estos reyes, no da el nombre Jerusalén, pero como que lo pueden usar. Y miramos nosotros que se estableció en ese tiempo. Y una vez que se estableció por los apóstoles, Jesucristo ya le dio instrucción a los apóstoles qué es lo que deben de hacer, Hechos capítulo 1, versículo 3, y los apóstoles establecieron la iglesia. Miramos nosotros que los cristianos, es decir, las personas quienes preguntaron en versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas personas que tomaron en serio las palabras de Pedro y fueron bautizados, en aquel entonces fueron 3,000 personas. Eso lo declara Hechos capítulo 2 y versículo 41. Estas personas tomaron en serio su compromiso con Jesucristo. Porque al ser bautizado con Cristo, venimos a ser la desposada de Cristo. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Y por lo tanto, siendo la desposada de Cristo, estos primeros cristianos, los 3,000, miramos nosotros que tomaron en serio su compromiso con Jesús. ¿Cuáles fueron los compromisos de esta congregación? Bueno, primeramente miramos nosotros, ¿verdad? El estudio de la palabra y la palabra de Cristo, ¿verdad? Dice ahí en Hechos capítulo 2, y que se juntaban en las casas y estudiaban, ¿qué? Cada día. Se vuelve a repetir en Hechos capítulo 5, versículo 42. Reunidos en el templo y por las casas, estudiaban cada día. Tomaron en serio sus compromisos con Jesucristo, es decir, de estudiar la palabra de Dios.
tomaron en serio su vida cristiana. Ellos fueron personas quienes no solamente fueron remojados en las aguas del bautismo y se olvidaron de todo lo demás, sino que ellos tomaron seriamente su compromiso de estudiar la palabra de Dios. Segundo, miramos nosotros que tomaron en serio la evangelización. Miramos nosotros que ya para Hechos capítulo 4 versículo 4 dice que la iglesia había crecido a 5,000 personas, únicamente refiriéndose a los varones. Ahora, ¿son 5,000 más 3,000 o son 5,000 en total que se convirtieron 2,000 personas más? Pero son 5,000, ya creció la iglesia, tomaron en serio el evangelismo, la evangelización. En Hechos capítulo 5, versículo 12 ya no da un número exacto, pero dice, ¿verdad?, que los discípulos crecían grandemente, es decir, se venían a desarrollar, esta congregación se venía a desarrollar. ¿Y qué fue lo que causó esto? La dedicación, el compromiso de los primeros cristianos. Tanto que la gente religiosa que pertenecía a la religión judaica, que ya estaba en su fin, dice que los sacerdotes, quiere decir los líderes, aquellos que dirigían la iglesia, la religión judaica, se convertían. Hechos capítulo 6 y versículo 7. Solo que tomaron en serio, ¿verdad?, la evangelización. Tercero, miramos nosotros que tomaron en serio el desarrollo bíblico concerniente a la organización. Es decir, fueron congregaciones que entendieron bien que tenían que estar bien organizadas, entendieron que tenían que existir ancianos, entendieron que tenían que existir diáconos, entendieron que tenían que existir personas que estuvieran a cargo de ciertas necesidades dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30 nos da a entender que la iglesia de Jerusalén tuvo ancianos. Ahora, no nos enseña desde Hechos capítulo 6 al 11 en ninguna parte en donde se vino a establecer ancianos esta congregación. Pero tenemos que inferir, a consecuencia del versículo 30, de que tuvo que ver una ceremonia. Los apóstoles eligieron los ancianos, no lo sabemos, pero la cosa es que se vino a organizar bíblicamente como Dios quiso que la iglesia fuera organizada. Y a consecuencia de estos 3 puntos, hermanos, miramos nosotros una prosperidad espiritual en la iglesia de Jerusalén. Solo que entonces podemos decir fue una iglesia próspera. Pero cuando miramos nosotros que la iglesia está prosperando, está demostrando prosperidad, ¿cuáles son los beneficios que vienen a emanar de esta prosperidad? Porque recuerden, estamos viendo beneficios de una iglesia próspera. Ya establecimos bíblicamente en cómo se inició esta iglesia en el año 33 y ya hemos establecido por lo menos 3 puntos importantes que podemos nosotros ver que contribuyó a la prosperidad espiritual de esta congregación. Ahora ya para este tiempo yo me debo estar preguntando, bueno, si yo soy predicador de la iglesia de Cristo aquí en Edinburgh, miro yo estos puntos en la congregación, miro yo miembros que están comprometidos al estudio de la palabra del Señor, miro yo a miembros que están comprometidos a la evangelización de personas que están sin Cristo Jesús en la vida. Miro yo que esta congregación está bien organizada bíblicamente. Bueno, puedo decir con certeza, ¿verdad?, que el último punto sí estamos organizados. Tenemos nuestros propios ancianos, tenemos nuestros propios
diáconos. Pero ¿qué de las primeras dos cosas? ¿Puede usted decir que usted está bien comprometido en el estudio de la palabra de Dios? ¿Puede usted decir que ha llegado a ser un obrero que no tiene vergüenza de decir que es cristiano, que decir que es discípulo de Dios, porque puede trazar correctamente, bien la palabra de Dios? Eso lo dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Que debemos ser personas que no tengamos vergüenza, sino que tracemos bien la palabra de Dios. Si yo entonces miro que estamos haciendo eso, entonces ya tenemos 2 puntos que puedo decir que contribuye a la prosperidad de esta congregación. Pero ¿qué del 3? Evangelización. Estamos evangelizando como debemos de evangelizar. Es decir, se ve un crecimiento numérico, no espiritual, porque el primero, la palabra de Dios, eso es espiritual, pero numérico. Es decir, de personas quienes estamos atrayendo, personas que estamos invitando, personas que estamos trayendo para que ellos vengan a estudiar la palabra de Dios. Y de ninguna manera con esto estamos forzando a nadie, sino que simplemente queremos que nos den la oportunidad de poder estudiar la Biblia con ellos, para que así ellos puedan entender. Recuerde que el trabajo nuestro no es de forzar a nadie que vengan a Cristo Jesús. El trabajo nuestro es de simplemente enseñar la palabra, plantar la palabra en la mente y corazón. Dios se encarga de lo demás. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? No sabemos, pero Dios se encarga de lo demás. 1 Corintios capítulo 3 versículo 8 dice que uno planta, otro riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios da el crecimiento. Nosotros nos damos el crecimiento. No importa qué tanto dinero gastemos, no importa qué nos esfuercemos, Dios es el que da el crecimiento. Porque el versículo 47 dice, y alabando al Señor todos los días, Dios añadía a la iglesia a aquellos que deberían de ser salvos. ¿Leyen este versículo? Es Dios el que añade a su iglesia a los que deben de ser salvos. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esa es la historia de la iglesia de Jerusalén, que nos puede decir con claridad que fue una iglesia próspera. Y claro que más adelante miramos nosotros que esta iglesia próspera vino a tener problemas, y estos problemitas vinieron a carcomer como granguena, ¿verdad?, lo interior de la congregación, que se vino a dividir, se vino a esparramar. Ahora muchos dicen, bueno, eso fue intención de Dios para que la iglesia no se quedara en un solo lugar, sino que se extendiera, posiblemente. Pero miramos nosotros que había problemas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5 ya miramos el problema, ¿verdad?, de la codicia, que ya esta pareja no estaba dando de ofrenda lo que debía de dar. Y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de que, pues, si Dios nos da libremente, nosotros libremente tenemos que regresar a Él. Es el concepto que da el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Si usted viene a cegar libremente, libremente el Señor le va a dar. Si viene a sembrar escasamente, escasamente va a recoger de Dios. Recuerde, todo procede de Dios. Todo. Y el Señor ya nos ha dicho, ¿verdad?, no te preocupes de nada. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás, ¿qué? Será añadido. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Pero que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que fue una iglesia próspera. Ahora, de esa prosperidad, noten los beneficios que vienen a emanar de ahí. Y primeramente miramos en el versículo 42, dice que perseveraban. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. Este es un beneficio. Este es un beneficio, perseveraban en la doctrina. Pues si acaso
esta gente, ¿verdad? Y los dirigentes se preocupaban con su compromiso hacia el Señor y estudiaban ardoramente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia, para que se fuera aumentando en el conocimiento de Dios. ¿Ustedes creen que los 3,000 personas que fueron bautizadas conocían la doctrina de Cristo? No es pregunta retórica. No la conocían, ¿verdad? No la conocían. Y hay muchos que dicen, bueno, yo tengo que conocer toda la doctrina de Cristo antes de ser bautizado. No, no la conocían. Solo que entonces los comprometidos, que fueron los apóstoles, y los dirigentes de aquella congregación, se comprometieron en enseñar la doctrina de Cristo. Pero aquí habla de los cristianos que perseveraban en la doctrina. Eso quiere decir, la palabra doctrina es la palabra griega didache, que quiere decir la instrucción recibida. No el que da instrucción, sino que la instrucción recibida. Entonces, la instrucción recibida, ellos la estaban poniendo en práctica, no solamente en su propia vida, sino también en la vida de otros, y perseveraban, es decir, se mantenían en pie, enseñando esta doctrina. Y es un beneficio que miramos nosotros de una congregación próspera. Miramos a miembros, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, que siempre andan enseñando, siempre andan comunicando la palabra de Dios, y eso es bueno de ver. Yo en veces cuando llego de Corpus Christi, me meto aquí, ¿verdad?, última hora para agarrar una botella de agua, y volteo por donde quiera, y hay Biblias por donde quiera regadas. Me pregunto a mí, bueno, quizás tengan otra Biblia en la casa. Pero si hay Biblias regadas aquí, hermano, eso quiere decir que no la tocan hasta el día miércoles. Y eso si acaso la abren. ¿Que no es así? ¿Qué más puede uno inferir de todo esto? La Biblia es nuestra espada. Ustedes ven a un soldado, ¿verdad?, que sale a la batalla sin la espada. ¿Sí o no? No. El policía, cuando se va a su trabajo, se pone, le dicen su Batman, bajo. Pero el Batman trae la patana, hermano, trae todo lo demás, y la pistola. No se va sin su Batman belt. Carga todo. Y nosotros como cristianos, dice Efesios 6, que 10, que debemos de armarnos con toda la armadura de Dios. ¿De cuál armadura está hablando? La palabra de Dios. Es la palabra. La armadura de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que es una espada de 2 filos que entra, penetra, y porque es una espada de 2 filos, ¿verdad?, viene a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso quiere decir que viene a, en inglés, rattle our inner cage, al hombre interior. Es decir, que viene y entra en nuestra conciencia para enseñarnos, ¿verdad?, si acaso estamos bien o estamos mal. Porque Romanos capítulo 2, versículo 14 dice que nuestra conciencia nos ha dado Dios para acusarnos o para defender nuestros pensamientos, lo que creemos. Y si acaso nosotros hemos sido enseñados equivocadamente, claro que nuestra conciencia nos va a probar que todo está bien, pero cuando entra la palabra de Dios, que viene a iluminar nuestro hombre interior, esta palabra entonces ya está redarguyendo nuestra conciencia y nos está diciendo, something is wrong, algo está mal. Y si quiere versículos para eso, Salmo 119, versículo 130, que cuando la palabra de Dios entra en nuestra mente, Salmo 119, versículo 130, cuando la palabra entra en nuestra mente, viene a iluminar. Y Efesios capítulo 1, versículo 18 dice que la palabra de Dios entra y ilumina a nuestro hombre interior. Por lo que entonces, miramos nosotros que ellos perseveraban, eso es un beneficio.
Vuelvo a repetir, nosotros como iglesia de Cristo aquí en Edinburgh, ¿perseveramos en la doctrina? Y claro que no puedo contestar por usted. Únicamente usted puede contestar esa pregunta. Yo puedo contestar por mí mismo. ¿Perseveramos en la doctrina? ¿La podemos defender, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 17? ¿Podemos dar respuesta a todo aquel que demanda nuestra respuesta, como dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 15? ¿Podemos? Esas preguntas solamente usted las puede contestar. Pero luego también miramos nosotros que otro beneficio. Y otra cosa que quiero decir, hermano, este estudio no lo vamos a acabar en una noche, ¿verdad? Va a ser un estudio prolongado, porque hay 3 congregaciones que tenemos que ver. Y ahorita estamos viendo solamente a una de ellas. Y no creo que con el tiempo que tengamos ahorita, ¿verdad?, vamos a acabar de ver todos los puntos que tenemos en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Pero no solamente perseveraban en la doctrina, sino que adoraban bíblicamente. Hay varios tipos de adoraciones. Jesucristo, cuando se encuentran a los fariseos y a los saduceos, en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, dice: vosotros adoráis según, conforme a las tradiciones de vuestros padres. Y les dice que ese tipo de adoración era una adoración vana, vacía. No tenía sustancia. ¿Por qué? Porque su creación fue en la mente del ser humano. No fue conforme al propósito de Dios. Dios tiene una manera en cómo usted y yo debemos de adorarle. ¿Recuerda cuando Jesucristo se confronta con la mujer samaritana? En Juan capítulo 4 y versículo 23. Dice: la hora viene y la hora es, cuando el Padre busca adoradores verdaderos, que le habrán de adorar en espíritu y en verdad. Noten que Jesucristo ya nos da a entender la forma en cómo Dios, el Padre Celestial, quiere que le adoremos, porque a Él le adoramos por medio de Jesucristo. Quiere que le adoramos en espíritu y en verdad. Y cuando usa estas 2 palabras, nos da a entender que el espíritu, el espíritu es el que nos comunica. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice que el espíritu había de comunicar la verdad, no conforme a su voluntad, sino que a lo que había escuchado. Y claro, ¿de quién escuchó? Del Padre. Porque el Espíritu, igual que Jesucristo, son agentes enviados por el Padre. Claro que el Espíritu Santo y Jesucristo son Dios, pero son agentes enviados al mundo para que así puedan cumplir el propósito que el Padre ha puesto. Y en este caso, conforme a la adoración, que le vengamos a adorar correctamente. Y el Espíritu, ¿verdad?, usa la palabra que Jesucristo ha dejado, la ley de Cristo, para que así nosotros lleguemos a un entendimiento pleno, para que lleguemos a la plenitud de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, para que podamos entender qué es lo que la Biblia nos enseña. Y claro que el Nuevo Testamento es la verdad que Dios nos ha dejado. Cristo vino de donde estaba, es decir, de donde estaba allá con el Padre y con el Espíritu Santo, vino a esta tierra. Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad ha venido por medio de Jesucristo. Y esta verdad que Jesucristo trajo, se la enseñó a sus apóstoles por 3 años. Y cuando Jesucristo murió y resucitó y vino a hablar con los apóstoles por segunda vez, tercera vez, Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo, refiriéndose a Jesucristo, les he enseñado a ustedes. Se las enseñó a sus apóstoles. Y Jesucristo le dice: ustedes enséñenlas ¿a quién? A los miembros de la iglesia a la cual ustedes van a servir.
Entonces, ellos le enseñaron concerniente a la adoración bíblica. Y hoy en día hay muchos tipos de adoraciones, pero la Biblia nos viene a poner 3 tipos de adoraciones. La vana, ya la vimos, Mateo capítulo 15, y luego viene la adoración de ignorancia, Hechos capítulo 17, versículo 26, y luego la doctrina según el culto voluntario, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Pero la Biblia nos enseña una adoración correcta. ¿Ya cuál es? Pues ya hemos visto, ¿verdad? Hoy en esta noche practicamos esta adoración. Los cantos, las oraciones, la cena del Señor, la ofrenda y la predicación. 5 cosas bien sencillas que usted puede leer en el versículo 42, que viene a constituir la adoración bíblica. Bueno, ya no puede seguir al tercer punto, ¿no? Pero aquí lo quedamos. Quiero darle tiempo para que si usted tiene pregunta o comentario, hermanos. Pregunta o comentario. Yes, ma'am. La importancia de conocer las leyes de Dios que nos ha dejado como iglesia. En un trabajo, cuando estamos ocupados en un trabajo, tenemos que conocer las cosas que nos dicen que tenemos que hacer, porque si no, nos corren, ¿verdad? No hay Porque no problema. estamos cumpliendo con lo que nos dicen. Mucho más con la iglesia del Señor, pues, tenemos que conocer exactamente lo que uno tiene que hacer, porque estamos mirándole ahí al cielo con Él. Pues sí. Es importante saber que Así es. ¿Quién de aquí no quiere ir al cielo? Levante la mano. ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Qué pasó, bravo, usted? ¿No levantan la mano? ¿No quiere ir al cielo? ¿Qué? Solo que si queremos ir al cielo, tenemos que sujetarnos a aquel quien va a regresar para llevarnos al cielo. ¿Quién es Jesucristo? Dice Juan capítulo 12, versículo 49, las palabras que yo les hablé, esas palabras le habrán de juzgar que en el día postrero. Y esa palabra es la ley de Cristo. Siempre y cuando se haga lo que dice Mateo 7:21. Okay. Díganlo, me muero. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, y se puede hacer siempre la voluntad y sus palabras. Así es. ¿Alguien más? Pues el tiempo ya me terminó, hermanos. Pero todavía le vamos a seguir con este tema. Beneficios de una iglesia próspera. Tengo 2 puntos más que hablar sobre la iglesia de Jerusalén y luego entramos a la iglesia de Antioquía. Pero nuevamente, gracias por su atención, gracias por el tiempo que hemos tenido para estudiar la palabra de Dios, aunque es un tiempo muy pequeño, ¿no? Debemos de cambiar a 1 hora y media, ¿verdad? Sí. Nos pasamos más tiempo allá comiendo, ¿verdad que nos pasamos tiempo allá comiendo? Y riendo.